La tarde en Sevilla comenzaba a teñirse de un dorado suave, el sol se ocultaba tras las casas encaladas y las sombras se alargaban por las calles empedradas. En la cocina de nuestro hogar, el aroma del gazpacho recién hecho se mezclaba con el sonido de las campanas de la catedral. Mi vida transcurría entre las rutinas familiares y los pequeños placeres cotidianos, siempre con una sonrisa para mi esposo, aunque en mi interior había una inquietud que no lograba identificar. La llegada de Javier, el hermano de mi marido, alteró la calma que había reinado en casa. Era un hombre carismático con una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Desde su entrada, supe que algo cambiaría. Mis días se llenaron de su presencia, charlas amenas en la terraza, risas compartidas durante las comidas. Mientras tanto, yo intentaba mantener la normalidad, pero era imposible no notar cómo mi corazón latía más rápido cada vez que él me miraba. Una tarde, mientras preparábamos una cena sencilla, nuestras manos se rozaron al pasarme un cuchillo. La conexión fue inmediata, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Intenté ignorarlo y concentrarme en lo que estaba haciendo, pero mis pensamientos se desbordaban. La forma en que Javier hablaba sobre sus pasiones y sus sueños despertó algo dentro de mí que creía dormido. Hablábamos sobre literatura y arte como si fuéramos viejos amigos, descubriendo intereses comunes que me cautivaban cada vez más. Las miradas entre nosotros comenzaron a ser más frecuentes y cargadas de significado. Un día, mientras paseábamos por la Plaza de España después de la cena familiar, nuestras manos casi se encontraron al alcanzar la misma fuente. En ese instante sentí una mezcla de emoción y miedo, sabía que cruzar esa línea significaría desafiar todo lo que había construido con mi esposo. A medida que los días pasaban, me encontraba atrapada entre el deber y un deseo incontrolable por conocer más a Javier. Me preguntaba si él también sentía esa chispa entre nosotros o si era solo producto de mi imaginación desbordante. Las noches se volvían largas y llenas de pensamientos confusos, cada risa compartida era un recordatorio del peligro latente en nuestra relación. Un día decidí salir al mercado de Triana para distraerme y disfrutar del bullicio del lugar. Los colores vibrantes de las frutas y verduras me envolvían mientras escuchaba a los vendedores ofrecer sus productos con entusiasmo desbordante. Sin embargo, mis pensamientos seguían volviendo a Javier, su risa resonando en mi mente como una melodía pegajosa. De repente lo vi cruzar el mercado con su característico aire despreocupado. La sorpresa me paralizó momentáneamente, nuestras miradas se encontraron y todo lo demás desapareció. Caminó hacia mí con esa sonrisa encantadora que siempre me hacía sentir viva. Compartimos algunas palabras triviales sobre los productos frescos a nuestro alrededor, pero el aire estaba cargado de tensión emocional. En ese instante fugaz, mientras él comentaba sobre unas naranjas especialmente dulces, nuestros ojos se encontraron nuevamente y sentí como si todo el mundo hubiera desaparecido a nuestro alrededor. Fue como si una corriente eléctrica recorriera el espacio entre nosotros, no podía evitarlo más tiempo. La conexión era palpable e innegable. Las semanas continuaron avanzando sin piedad mientras yo intentaba mantener las apariencias ante mi esposo y nuestra vida cotidiana en Sevilla. Sin embargo, cada encuentro casual con Javier solo intensificaba mis sentimientos por él. A medida que me adentraba más en este laberinto emocional, comprendía que estaba cruzando fronteras peligrosas. Una noche durante una cena familiar donde todos estaban presentes, noté cómo mi esposo miraba a Javier con cierta desconfianza. Su actitud posesiva comenzaba a generar incomodidad en mí, sentí como la tensión crecía bajo la superficie mientras intentábamos mantener un ambiente ligero. Sin embargo, cuando Javier hizo un comentario ingenioso sobre un libro reciente que había leído, no pude evitar reírme sinceramente. Aquella risa fue suficiente para provocar una mirada fulminante por parte de mi esposo, entendí entonces que él percibía algo más profundo entre nosotros dos. La incomodidad aumentó cuando Javier intentó cambiar el tema para calmar las aguas revueltas. A veces es difícil encontrar buenos libros, dijo con tono ligero. Al final de la noche me retiré temprano a mi habitación sintiéndome abrumada por la situación creciente entre nosotros tres, yo atrapada entre dos hombres muy diferentes pero igualmente importantes para mí ahora. La conexión emocional con Javier crecía día tras día mientras trataba desesperadamente de ocultar mis verdaderos sentimientos bajo capas de rutina diaria y sonrisas forzadas ante mi esposo.
Cada mirada furtiva o roce accidental aumentaban la tensión entre nosotros hasta llegar al punto donde ya no podía ignorarlo más. Era evidente que tenía frente a mí dos caminos: seguir siendo la esposa leal o arriesgarlo todo por esta conexión prohibida e intensa con el hermano de mi marido. Las decisiones pesaban sobre mis hombros como plomo caliente. Sabía que pronto tendría que elegir cuál sería mi destino final en esta red intrincada de emociones ocultas. Con cada día que pasaba sin poder tomar una decisión clara o hablar abiertamente sobre lo que estaba sintiendo hacia Javier, me sentía más perdida, atrapada en un juego peligroso donde nadie podía ganar sin perder algo valioso en el proceso. La cena familiar transcurrió en un ambiente tenso. A medida que el sol se ocultaba tras los edificios de Sevilla, la luz amarillenta de las lámparas iluminaba la mesa, destacando los rostros de mi esposo y su hermano. Javier, con su risa contagiosa y su mirada chispeante, parecía disfrutar del momento, mientras que yo me sentía atrapada entre dos mundos. La conversación giraba en torno a anécdotas del pasado, pero había un hilo invisible que conectaba a Javier y a mí, haciéndonos cómplices en silencio. Mi esposo, Carlos, al notar mis miradas hacia Javier, se volvió más protector. Su tono se tornó posesivo cuando habló sobre la importancia de mantener la familia unida. Siempre hemos sido un equipo, dijo con firmeza. Su voz resonó en mis oídos como un recordatorio constante de mis obligaciones. Sin embargo, cada vez que Javier sonreía o hacía un comentario ingenioso, una chispa encendía algo dentro de mí que creía dormido. La cena avanzó entre risas y anécdotas familiares. En un momento dado, Carlos se levantó para servir más vino. Aproveché esa fracción de segundo para acercarme a Javier. ¿Te gustaría salir a tomar aire?, le susurré casi sin pensarlo. Él asintió con una sonrisa traviesa y ambos nos dirigimos al pequeño patio trasero. El aire fresco de la noche nos envolvió mientras mirábamos las estrellas brillar sobre Sevilla. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros, compartimos recuerdos de nuestra infancia y sueños olvidados. Era como si el tiempo se detuviera por un instante, permitiéndonos ser solo nosotros dos. De repente, una risa estruendosa proveniente del interior rompió el hechizo del momento. Me sentí culpable por disfrutar tanto de su compañía mientras mi esposo estaba dentro, ajeno a lo que sucedía en el patio. Sin embargo, algo en el aire cambió, la tensión creció entre nosotros y nuestras miradas se encontraron con una intensidad inesperada. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable: nos besamos. Un roce suave al principio que pronto se volvió más profundo y apasionado. El mundo exterior desapareció mientras nuestros labios se encontraban. Fue un instante fugaz pero electrizante que dejó una marca imborrable en mi corazón. Al separarnos, la realidad regresó como una ola fría. Miré a Javier con ojos desorbitados, no podía creer lo que acababa de suceder. Esto no puede seguir así, murmuré casi sin voz, sintiendo como mi lealtad comenzaba a desmoronarse ante la fuerza de mis sentimientos. Lo sé, respondió él con seriedad, mientras su mirada reflejaba tanto deseo como preocupación. Pero hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. Sus palabras resonaron en mí como un eco inquietante. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y ahora todo estaba en juego. Regresamos al interior donde Carlos nos esperaba con una copa en mano y una sonrisa despreocupada. No podía evitar sentirme como una actriz en una obra trágica. Tenía que mantener las apariencias mientras mi corazón latía desbocado por lo ocurrido fuera. La cena terminó sin más incidentes relevantes, pero el peso del secreto me acompañó hasta la cama aquella noche. Mientras Carlos dormía plácidamente a mi lado, no podía dejar de pensar en Javier y el beso robado que había puesto todo en peligro. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada encuentro con Javier estaba cargado de tensión no resuelta y miradas furtivas llenas de significado oculto. La vida cotidiana continuaba, paseos por las calles empedradas de Sevilla, compras en el mercado de Triana y charlas triviales con amigos comunes, pero todo era diferente ahora. Carlos comenzó a mostrar signos de inquietud ante mi aparente distracción. ¿Te pasa algo? Te veo pensativa últimamente, me preguntó una tarde mientras tomábamos café en nuestra terraza con vistas a la ciudad. Intenté sonreírle y asegurarle que todo estaba bien, pero sabía que era evidente para él que algo había cambiado.
El primer fin de semana del mes llegó acompañado del bullicio habitual del festival local. Las calles estaban llenas de luces brillantes y música vibrante resonando por doquier. Era uno de esos momentos donde todos parecían felices menos yo misma. Decidí asistir al festival con Carlos para mantener las apariencias intactas, sin embargo, cada vez que veía a Javier entre la multitud sentía como mi corazón palpitaba más rápido. La conexión entre nosotros era innegable incluso rodeados por amigos y familiares. Mientras bailábamos al ritmo del flamenco bajo las estrellas brillantes, no pude evitar buscarlo con la mirada hasta encontrarlo al otro lado del escenario. Su sonrisa iluminó mis pensamientos oscuros por un breve instante antes de recordar lo prohibido que era sentirme así. Vamos a dar un paseo, le dije a Carlos cuando terminó el espectáculo principal. Necesitaba aire fresco para despejar mis pensamientos confusos sobre Javier y nuestro beso inesperado. Mientras caminábamos por las calles adornadas con farolillos coloridos y aromas tentadores flotando desde los puestos callejeros, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos, el deber hacia mi esposo y el deseo hacia su hermano. Al final del día regresamos a casa cansados pero felices superficialmente, sin embargo dentro de mí había una tormenta emocional creciendo cada vez más fuerte e incontrolable. Esa noche me quedé despierta durante horas reflexionando sobre lo sucedido. ¿Realmente quería arriesgarlo todo? La culpa comenzaba a infiltrarse en mis pensamientos como sombras inquietantes mientras recordaba aquel beso furtivo bajo las estrellas sevillanas. La mañana siguiente amaneció nublada, sentí como cada rayo del sol parecía pesar sobre mis hombros cansados mientras me preparaba para enfrentar otro día lleno de dudas e incertidumbres sobre lo que realmente deseaba para mi vida futura. A pesar del caos interno decidí actuar normalmente frente a Carlos e intentar disfrutar del tiempo juntos aunque sabía muy bien que cada momento pasaría como si fuera un ladrón robándome parte de mi alma sin poder hacer nada al respecto. Sin embargo, cada vez que veía a Javier sentía como esa conexión prohibida crecía más intensa, nuestras miradas se cruzaban como si compartiéramos secretos ocultos solo comprensibles entre nosotros dos. Un juego peligroso donde nadie podía ganar sin perder algo valioso en el proceso. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas de mi cocina, iluminando la mesa donde solíamos desayunar. Carlos ya había salido, como siempre, rumbo a su trabajo. La rutina me envolvía en una especie de abrazo cálido y familiar, pero había algo en mi interior que ardía con una inquietud desconocida. Javier había estado en mis pensamientos desde aquella cena, y cada vez que recordaba sus ojos brillantes y su risa contagiosa, una mezcla de emoción y culpa se apoderaba de mí. Decidí ir al mercado de Triana. Era un lugar vibrante, lleno de colores y aromas que solían alegrar mis días. Mientras paseaba entre los puestos, tratando de concentrarme en las frutas frescas y el pescado del día, no podía evitar sentir que algo me faltaba. Las risas de los vendedores resonaban a mi alrededor, pero mi mente estaba lejos. De repente vi a Javier al otro lado del mercado. Estaba conversando con un vendedor de flores, sus manos gesticulando mientras hablaba con entusiasmo. El corazón me dio un vuelco. No debería estar allí, no debía dejarme llevar por esta atracción que crecía como una sombra en mi vida cotidiana. Sin embargo, la curiosidad me empujó hacia él. «Hola». Saludé con un tono casual que apenas ocultaba mi nerviosismo. Se volvió hacia mí con una sonrisa que iluminó su rostro. En ese instante todo lo demás desapareció, el bullicio del mercado, los gritos de los vendedores y el aroma del pescado fresco se desvanecieron. «Hola. No esperaba verte aquí», respondió Javier. «¿Buscando algo especial?» «Solo lo habitual», contesté mientras miraba a su alrededor para asegurarme de que nadie nos observaba. «Pero siempre hay algo nuevo por descubrir». La conversación fluyó naturalmente entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados por las convenciones familiares. Hablamos sobre el clima, las festividades locales y nuestras anécdotas compartidas durante la infancia. Cada palabra parecía cargar un significado oculto, cada risa resonaba más allá de lo superficial. Mientras caminábamos juntos entre los puestos coloridos, sentí como la tensión entre nosotros crecía nuevamente. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, cada mirada se convertía en una promesa silenciosa que amenazaba con romperse en cualquier momento. «¿Te gustaría tomar algo después?»,
Preguntó Javier con un brillo travieso en sus ojos. Solo tú y yo. El corazón me latía con fuerza ante la idea. Sabía que era arriesgado, sin embargo, esa chispa entre nosotros era innegable y tentadora al mismo tiempo. Acepté su invitación casi sin pensarlo 2 veces. Caminamos hacia una pequeña cafetería escondida en uno de los rincones del barrio antiguo donde solíamos jugar cuando éramos niños. La nostalgia llenó el aire mientras nos sentábamos en una mesa apartada. Mientras tomábamos café, la conversación se tornó más personal y profunda. Hablamos sobre nuestros sueños no cumplidos y las decisiones que nos habían llevado hasta aquí. La conexión emocional se intensificó, cada palabra parecía desnudarnos ante el otro. A veces siento que hay cosas que no puedo compartir, dijo Javier con sinceridad. Como si estuviera atrapado en un papel que no elegí. Esas palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar, también yo llevaba esa carga invisible sobre mis hombros. Era imposible ignorar cómo nuestras vidas estaban entrelazadas por la familia, pero también por un deseo profundo e inconfesable. En ese momento vulnerable, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos asustados por lo que acabábamos de hacer. Fue solo un roce fugaz pero cargado de significado, un indicio claro de lo que realmente sentíamos el uno por el otro. La culpa comenzó a deslizarse por mis venas como veneno lentamente, sabía lo incorrecto que era lo que estaba sucediendo entre nosotros dos, pero también comprendía cuán liberador era abrirse así ante alguien más después de tantos años atrapada en mi vida cotidiana. Regresé a casa sintiendo como ese encuentro había dejado huellas indelebles en mi corazón y mente. Carlos estaba sentado frente al televisor cuando entré, su mirada se posó sobre mí durante unos segundos antes de volver a centrarse en la pantalla sin decir nada. Cené en silencio junto a él esa noche mientras trataba de mantener una fachada tranquila aunque sabía muy bien lo agitado que estaba mi interior, cada bocado parecía convertirse en un recordatorio del secreto oculto tras mis sonrisas forzadas. Los días siguientes transcurrieron entre momentos tensos y recuerdos fugaces del encuentro con Javier. Cada vez me resultaba más difícil contener esta conexión prohibida mientras intentaba ser la esposa ejemplar que todos esperaban ver. El festival anual se aproximaba rápidamente, Sevilla comenzaría a llenarse de luces brillantes y música festiva pronto. Un recordatorio constante del contraste entre nuestra vida familiar aparentemente perfecta y este nuevo mundo lleno de posibilidades inesperadas e inexploradas. Cada vez que veía a Javier durante esos días previos al festival sentía como nuestra conexión se hacía más fuerte, miradas furtivas intercambiadas llenas de promesas silenciosas mientras intentábamos mantener las apariencias ante todos los demás. Pero había algo inquietante flotando entre nosotros como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja sin red debajo para amortiguar nuestra caída inevitablemente dolorosa. El día del festival llegó finalmente, Sevilla vibraba con energía mientras todos disfrutaban del bullicio festivo. Pero para mí era solo otra oportunidad para enfrentar mis propios demonios internos sin poder escapar realmente del caos emocional al cual me había entregado involuntariamente. Mientras paseábamos juntos por las calles iluminadas por farolillos coloridos sentí como cada paso resonaba profundamente dentro mío. ¿Qué pasaría si decidiera arriesgarlo todo? ¿Qué pasaría si dejara atrás todas estas restricciones autoimpuestas? La tensión emocional crecía mientras ocultábamos nuestro secreto bajo capas sociales invisibles. La pregunta persistente seguía atormentándome, ¿podría realmente vivir así? La feria de abril se acercaba, y con ella, una mezcla de emoción y ansiedad. Las calles de Sevilla comenzaban a llenarse de colores vibrantes y aromas tentadores. Sin embargo, en mi corazón, la alegría del festival se entrelazaba con un sentimiento de culpa que no podía ignorar. La idea de asistir a la feria con mi esposo y su hermano me resultaba cada vez más complicada. El día del festival llegó, y el bullicio de la feria resonaba en el aire. Las risas, la música flamenca y el bullicio de las multitudes contrastaban con la tormenta interna que me invadía. Al llegar, mi esposo se mostró entusiasta, mientras que yo luchaba por mantener una sonrisa en mi rostro. La tensión entre nosotros era palpable, él parecía más protector que nunca. Mientras caminábamos por las casetas decoradas, nuestras miradas se cruzaron con frecuencia. El cuñado estaba allí, riendo y disfrutando del ambiente como si no hubiera nada más importante en el mundo.
Su risa era contagiosa y cada vez que me sonreía, sentía que el tiempo se detenía por un instante. Intenté concentrarme en los bailes y las luces brillantes a nuestro alrededor, pero mi mente siempre volvía a él. Al caer la tarde nos encontramos en una caseta llena de gente. La música sonaba fuerte y todos parecían disfrutar del momento. Mi esposo estaba ocupado hablando con algunos amigos, lo que nos dejó a mí y al cuñado solos por un momento. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al intentar alcanzar un vaso de rebujito. La chispa fue instantánea. ¿Te gustaría bailar?, me preguntó él con una sonrisa encantadora. A pesar del miedo que sentía en mi interior, asentí sin poder resistirme. Nos dirigimos a la pista de baile donde los cuerpos se movían al ritmo del flamenco. Bailamos juntos como si fuéramos los únicos en el mundo, cada giro y cada paso parecían acercarnos más el uno al otro. En medio del baile recordé cómo había sido nuestra primera conversación profunda semanas atrás. Nuestros intereses comunes habían creado un vínculo inesperado entre nosotros que ya no podía ignorar. La conexión emocional había crecido sin que nos diéramos cuenta hasta ese momento. Cuando finalmente terminamos de bailar, me sentí eufórica pero también aterrorizada por lo que eso significaba. Sin embargo, el cuñado no parecía dispuesto a dejarlo ahí. ¿Quieres salir un momento?, me preguntó mientras su mirada intensa me mantenía cautiva. Salimos a un rincón menos concurrido donde las luces parpadeantes apenas llegaban. El aire fresco me golpeó suavemente mientras él se acercaba más a mí. Esto es solo un juego, dijo él suavemente, pero no puedo evitarlo, creo que hay algo especial entre nosotros. Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa silenciosa. En ese instante decisivo comprendí que había cruzado una línea peligrosa. Mis sentimientos habían tomado vida propia sin previo aviso. No deberíamos, comencé a protestar débilmente, pero su mirada me hizo dudar. Y así fue como pasamos la noche juntos, lejos del bullicio de la feria, escondidos bajo las estrellas brillantes que decoraban el cielo sevillano. Hablamos sobre nuestros sueños y frustraciones, compartimos risas sinceras y momentos vulnerables que nunca habría imaginado tener con él. Sin embargo, aunque esos momentos fueron mágicos y llenos de conexión genuina, también sabíamos que todo esto era un secreto prohibido. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar las calles vacías de Sevilla, sentí una mezcla abrumadora de felicidad y temor ante lo inevitable. Regresé a casa sintiendo el peso del secreto aún más pesado sobre mis hombros. Mi esposo estaba allí esperándome con una sonrisa despreocupada. No tenía idea de lo ocurrido durante la noche anterior ni del abismo emocional al cual había caído sin quererlo. La rutina diaria continuó como si nada hubiera cambiado, sin embargo, dentro de mí todo era diferente. Cada mirada furtiva hacia el cuñado o cada sonrisa compartida en reuniones familiares ahora venía acompañada de una carga emocional insostenible. Los días pasaron lentamente mientras intentábamos mantener las apariencias ante los demás, yo sonriendo para ocultar mis dudas internas mientras él seguía siendo ese hermano carismático al cual todos adoraban. Pero había algo inquietante en esa normalidad forzada, sabía que cada encuentro incrementaba la tensión entre nosotros dos. Cada vez que veía a mi esposo reír, o hablar apasionadamente sobre sus proyectos laborales sentía como mi corazón se dividía más aún entre lo correcto y lo deseado. Era imposible seguir ignorando lo evidente. Había cruzado límites inquebrantables y ahora debía enfrentar las consecuencias tarde o temprano. Las fiestas continuaron en Sevilla, encuentros familiares sucedieron uno tras otro mientras yo intentaba encontrar respuestas dentro mío sin éxito alguno. Cada conversación superficial me hacía sentir más atrapada en esta red complicada creada por mis propias decisiones impulsivas. El cuñado parecía darse cuenta de mi lucha interna. Sus miradas eran intensas pero cargadas de comprensión silenciosa cuando estábamos juntos en público o compartiendo espacios familiares pequeños donde nadie podía sospechar nada fuera de lugar. Una tarde decidí visitar el mercado de Triana para distraerme un poco entre los aromas vibrantes del pescado fresco y los colores vivos de las frutas expuestas por los vendedores locales. Era uno de esos lugares donde siempre encontraba consuelo al perderme entre sus pasillos abarrotados llenos de vida cotidiana sevillana. Sin embargo, esa tarde fue diferente.
allí estaba él nuevamente frente a mí mientras seleccionaba algunas naranjas jugosas para llevar a casa. Nuestras miradas se encontraron otra vez como si hubiésemos estado esperando este momento durante semanas enteras. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz suave pero firme. Sé que esto es difícil para ti. No pude responderle inmediatamente. Simplemente me quedé mirando sus ojos oscuros llenos de preocupación sincera antes de desviar la vista hacia los productos frescos expuestos ante nosotros intentando encontrar alguna respuesta lógica para lo ilógico que habíamos permitido florecer entre nosotros dos, sin quererlo realmente. La tensión crecía dentro mío mientras pensaba qué camino debía seguir ahora. ¿Debería continuar ocultando este secreto o enfrentar mis miedos? Las decisiones nunca habían sido tan complicadas antes. El aire en el mercado de Triana estaba impregnado de aromas vibrantes, pero mi mente luchaba por concentrarse en la frescura de los productos. La conversación que había tenido con mi cuñado resonaba en mis pensamientos como un eco perturbador que no podía silenciar. ¿Qué estamos haciendo?, había preguntado él, su voz temblorosa reflejando una mezcla de preocupación y deseo. Esa pregunta me perseguía, y cada vez que intentaba encontrar una respuesta, solo encontraba más confusión. Mientras caminaba entre los puestos, las miradas curiosas de algunos conocidos me hacían sentir expuesta. ¿Podrían sospechar algo? La idea me llenaba de inquietud. Mi vida había estado marcada por la estabilidad y la rutina. Ahora, todo parecía tambalearse al borde del abismo. El peso de mis decisiones se hacía cada vez más pesado. Miré a mi alrededor, buscando consuelo en el bullicio del mercado. La risa de un grupo de niños jugando cerca me hizo recordar momentos más sencillos, cuando las preocupaciones eran menos complejas. Pero ahora, cada sonrisa que veía parecía burlarse de mi dilema interno. Debería hablar con él, pensé mientras examinaba unas naranjas brillantes. La conversación con mi cuñado había dejado claro que ambos estábamos conscientes del riesgo que corríamos. Cuando llegué a casa, la atmósfera era tensa. Mi esposo estaba sentado en la mesa, revisando unos documentos con una expresión concentrada. Su mirada se alzó hacia mí al entrar, y por un momento sentí un escalofrío recorrerme. Su mirada era intensa y penetrante, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. ¿Todo bien?, preguntó con una voz que intentaba sonar despreocupada pero que dejaba entrever una inquietud subyacente. Sí, solo fui al mercado, respondí rápidamente evitando su mirada. La culpa comenzaba a asomarse en mi pecho como una sombra persistente. Esa noche decidí salir a dar un paseo para despejar mi mente. Caminé por las calles empedradas de Sevilla bajo la luz tenue de las farolas. Las risas y los sonidos festivos llegaban desde la feria de abril cercana, el bullicio contrastaba con mi creciente soledad interior. Me detuve frente a la Plaza de España, el reflejo del agua iluminada me pareció un espejo distorsionado de mis emociones. En ese instante recordé lo que había compartido con mi cuñado en ese festival, pasamos la noche juntos. Esa conexión se sentía tan real y tangible como el aire fresco que rodeaba mis sentidos ahora. Pero también era peligrosa, cada momento compartido traía consigo un riesgo mayor. Regresé a casa sintiéndome aún más confusa. El silencio era ensordecedor mientras me preparaba para dormir, sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de que se desbordaran por completo. Sin embargo, lo que no esperaba era lo que sucedería al día siguiente. Al despertar, encontré a mi esposo en la cocina preparando café. Su rostro mostraba una preocupación palpable, algo le inquietaba profundamente. ¿Te sientes bien?, preguntó sin apartar la vista del café humeante. Sí, respondí mecánicamente mientras trataba de ocultar el tumulto emocional dentro mío. Sin embargo, durante el desayuno, sus palabras comenzaron a calar hondo. He notado algo extraño entre tú y David. Su tono era serio y directo, no podía evitar sentirme acorralada por su observación aguda. No sé a qué te refieres, intenté desviar la conversación hacia temas más livianos mientras mantenía una sonrisa forzada en mi rostro. Solo ten cuidado, dijo él finalmente antes de cambiar abruptamente de tema como si quisiera evitar profundizar más en sus sospechas. Ese comentario dejó una marca indeleble en mí. Ahora no solo luchaba contra mis propios sentimientos hacia David sino también contra las dudas sembradas por mi esposo.
La sensación de estar atrapada entre dos mundos se intensificó hasta volverse abrumadora. A medida que pasaban los días, los encuentros con David se tornaron cada vez más complicados. Nos veíamos a escondidas cuando podíamos robar momentos fugaces entre nuestras vidas cotidianas, siempre bajo la sombra del secreto que nos ataba pero también nos liberaba al mismo tiempo. Una tarde decidimos encontrarnos en un pequeño café del barrio antiguo donde el aroma del café recién hecho mezclado con el sonido lejano del flamenco nos envolvía como un abrazo cálido y familiar. Pero incluso allí sentí la tensión acumulándose entre nosotros cuando David expresó sus dudas: no sé cuánto tiempo podemos seguir así. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío. Sabía que teníamos una conexión genuina pero también entendía los peligros inherentes a nuestra relación secreta. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo nuestro? Las consecuencias podrían ser devastadoras para todos nosotros. No quiero perder esto, le dije mientras jugábamos nerviosamente con nuestras tazas vacías. Esa frase quedó flotando en el aire entre nosotros como un pacto tácito lleno de promesas e incertidumbres. Sin embargo, esa noche regresé a casa aún más conflictuada después de haber compartido esos momentos con él. Mi esposo notó algo diferente en mí cuando entré por la puerta. Su mirada inquisitiva me hizo sentir aún más culpable por lo oculto tras mis sonrisas superficiales. Al acostarme esa noche no podía dejar de pensar en cómo nuestras vidas estaban interconectadas pero también separadas por este secreto inquebrantable que habíamos creado juntos sin quererlo realmente. La lucha interna continuó creciendo hasta convertirse en un torbellino emocional incontrolable mientras enfrentaba las consecuencias inevitables. ¿Podría seguir viviendo así? ¿Cuál sería el precio real por mantener nuestra conexión prohibida? La incertidumbre se convirtió en compañera constante mientras buscaba respuestas dentro mío sin poder encontrar ninguna clara o satisfactoria. La presión social se hizo palpable en cada rincón de mi vida. Las miradas de mis amigos y familiares comenzaron a pesar más que antes. En las reuniones, notaba como algunos susurraban entre ellos, lanzando miradas furtivas hacia mí y hacia mi cuñado. La inquietud se instaló en mi pecho como un eco constante que no me dejaba en paz. ¿Qué pensaban realmente? ¿Acaso sospechaban algo más profundo que una simple conexión familiar? Una tarde, mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla, el aroma de las flores en los jardines me recordó aquellos días de alegría despreocupada. Pero ahora, todo parecía teñido de un gris melancólico. La feria de abril se acercaba, y con ella la promesa de risas y celebración. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en lo que estaba en juego. La idea de asistir a la feria con mi esposo, mientras mi corazón pertenecía a su hermano, me llenaba de desasosiego. Esa noche, durante la cena familiar, el ambiente era tenso. Mi esposo hablaba sobre los planes para la feria mientras yo intentaba sonreír y participar como si todo estuviera bien. Pero mis pensamientos divagaban hacia mi cuñado, quien estaba sentado al otro lado de la mesa con una expresión seria. Noté cómo sus ojos se encontraban con los míos en momentos furtivos. Esos instantes robados eran un recordatorio constante de nuestra conexión secreta. ¿Te gustaría ir a la feria conmigo?, preguntó mi esposo al final de la cena, rompiendo el silencio que había caído entre nosotros. Claro, respondí sin poder evitar que mi voz temblara ligeramente. No podía permitir que él notara nada extraño. Sin embargo, esa noche no pude dormir. El peso del secreto se volvió insoportable. Mientras miraba al techo desde la cama, las sombras danzaban sobre las paredes como reflejos de mis pensamientos confusos. Mi mente estaba atrapada entre el amor por mi esposo y la atracción innegable hacia su hermano. Al día siguiente decidí salir a caminar por el mercado de Triana para despejarme. El bullicio del mercado siempre había sido un refugio para mí, los colores vibrantes y los aromas a especias me envolvían en una sensación familiar y reconfortante. Pero hoy era diferente. Cada risa y cada conversación me recordaban lo distante que me sentía de todos. Mientras paseaba entre los puestos, vi a un grupo de amigos riendo juntos cerca del río. Una punzada de nostalgia me atravesó al recordar tiempos más simples donde no existían secretos ni conflictos internos. Fue entonces cuando sentí una mano suave en mi hombro. Era mi cuñado. ¿Te encuentras bien?, preguntó con preocupación genuina en su voz.
Asentí lentamente intentando ocultar el torbellino emocional dentro mío. Solo necesito un poco de aire fresco, respondí mientras trataba de mantener una sonrisa. Quiero hablar contigo, dijo él con seriedad, su mirada fija en mis ojos como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Me llevó a un rincón apartado del mercado donde las risas se desvanecieron poco a poco hasta convertirse en un murmullo lejano. No puedo seguir así, continuó él sin rodeos. Esto es demasiado complicado. Las palabras resonaron dentro mío como un eco aterrador. ¿Qué quieres decir?, pregunté tratando de ocultar el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Lo que estamos haciendo no es justo para nadie, dijo él con voz baja pero firme. En ese instante comprendí que nuestras decisiones estaban afectando no solo nuestras vidas sino también las vidas del resto, nuestra familia estaba atrapada en esta red silenciosa creada por nosotros dos. No puedo dejarlo, murmuré casi sin darme cuenta. ¿Y qué pasará cuando alguien descubra nuestro secreto? ¿Qué le dirás a tu esposo?, cuestionó él con una mezcla de frustración y preocupación visible en su rostro. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa pesada. Sabía que tenía razón, pero negarme a enfrentar esa realidad era más fácil que aceptar lo inevitable. Fue entonces cuando escuchamos unas risas cercanas. Eran amigos comunes que venían hacia nosotros sin saber lo que pasaba entre nosotros dos. La tensión aumentó instantáneamente mientras nos mirábamos fijamente. Había algo irremediablemente prohibido en nuestra conexión que nos mantenía atados aunque quisiéramos liberarnos. Volvimos a casa esa tarde con corazones pesados y mentes inquietas. El silencio reinó durante toda la cena familiar nuevamente mientras el tiempo parecía moverse lentamente alrededor nuestro. Esa noche antes de dormir, decidí enfrentar mis sentimientos una vez más. ¿Qué quería realmente? La respuesta seguía siendo esquiva y dolorosa. Cada vez que pensaba en perderlo todo, mi hogar, mi esposo, sentía una punzada aguda atravesar mi corazón. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era mi cuñado nuevamente. El tono urgente me hizo sentir inquieta e intranquila al mismo tiempo. No sabía qué esperar ni cómo reaccionar ante esta nueva llamada al deber emocional entre nosotros dos. La idea misma me llenó tanto de ansiedad como esperanza. Tal vez podría aclarar las cosas para ambos antes del festival donde todos nos reuniríamos nuevamente bajo el mismo cielo festivo pero cargado con secretos inconfesables. Cuando finalmente nos encontramos cerca del río Guadalquivir esa tarde soleada, pude ver su rostro tenso bajo la luz dorada del sol poniente. No podemos seguir así, pitió él nuevamente como si fuera un mantra desesperado para ambos. ¿Y si decidimos ser honestos? ¿Qué pasaría si revelamos nuestros sentimientos?, sugerí sin poder contenerme más tiempo ante esa posibilidad aterradora pero liberadora al mismo tiempo. Su mirada reflejó sorpresa pero también miedo ante lo desconocido. ¿Estás segura? Podría destruir todo. La incertidumbre pesaba sobre nosotros como una sombra oscura mientras sopesábamos nuestras opciones: arriesgarlo todo o continuar viviendo esta vida doble llena de mentiras. La decisión crítica se acercaba rápidamente mientras nuestros corazones latían desbocados bajo aquella luz dorada del atardecer sevillano. El aire festivo de la feria de abril envolvía a Sevilla, llenando las calles de música y risas. Las luces brillaban con una intensidad que contrastaba con la oscuridad que se había apoderado de mi corazón. La familia se reunía para celebrar, pero yo me sentía más distante que nunca. La risa de mi esposo resonaba en mis oídos, mientras los colores vibrantes del ambiente parecían burlarse de mi dilema interno. Aquel día, el cuñado llegó con una sonrisa encantadora y un brillo en sus ojos que hacía tiempo no veía. La conexión entre nosotros era palpable, como un hilo invisible que nos unía en medio del bullicio familiar. A medida que las horas pasaban, las miradas furtivas y los gestos sutiles se transformaron en momentos de honestidad. En un rincón apartado del bullicio, él me miró fijamente. No puedo seguir así, dijo con voz baja, casi un susurro entre la música. La presión de su declaración hizo eco en mi pecho. Era una verdad que ambos conocíamos pero que habíamos evitado enfrentar. Las palabras flotaban en el aire cargadas de significado. La realidad de nuestra situación se cernía sobre nosotros como una tormenta inminente. ¿Y qué hacemos?, pregunté sintiendo cómo la tensión aumentaba entre nosotros.
La respuesta quedó atrapada en su mirada, llena de anhelos y temores compartidos. Antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, un amigo común apareció inesperadamente, interrumpiendo nuestra conversación. Su presencia era como un balde de agua fría, el secreto que habíamos estado cuidando con tanto esmero estaba al borde de ser descubierto. El amigo se dirigió a nosotros con una sonrisa despreocupada, ajeno a la tormenta emocional que estaba por estallar. Habló sobre trivialidades mientras yo luchaba por mantener la compostura. La risa y el bullicio del festival parecían burlarse de mí mientras evaluaba mis opciones. ¿Arriesgaría todo por esta conexión prohibida? ¿Valdría la pena perder lo que había construido durante años? Mientras el amigo continuaba hablando, noté cómo el cuñado mantenía su mirada fija en mí, buscando respuestas en mis ojos. Aquella conexión había crecido más allá de lo físico, era emocional y desgarradora. Pero también era peligrosa. La noche avanzaba y las luces brillaban intensamente, iluminando nuestros rostros mientras el ambiente festivo seguía su curso sin darnos tregua. El cuñado finalmente rompió el silencio. No quiero seguir escondiéndonos, afirmó con determinación. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Mis pensamientos giraban a 1000 por hora mientras contemplaba sus palabras. La idea de salir a la luz parecía aterradora y liberadora al mismo tiempo. Pero no podía ignorar las repercusiones para nuestra familia y para mí misma. El amigo continuó hablando sobre planes futuros y anécdotas pasadas, sin darse cuenta del peso emocional que nos oprimía a los dos. Cada palabra era un recordatorio del mundo exterior al que pertenecíamos y del secreto oscuro que compartíamos. Finalmente decidí dar un paso atrás y respirar profundamente antes de responderle al cuñado. No sé si estoy lista para eso, dije con sinceridad. Hay mucho en juego aquí. Él asintió lentamente, comprendiendo mis dudas mientras su expresión cambiaba entre la esperanza y la frustración. La música resonaba a nuestro alrededor como un eco lejano, cada nota parecía recordarme lo efímero de nuestras decisiones. Mientras tanto, el amigo siguió hablando animadamente sobre los festejos y los planes para el resto del fin de semana, ajeno al conflicto interno que me consumía por dentro. Me di cuenta de lo frágil que era nuestra situación, cada momento juntos estaba lleno de alegría pero también cargado de riesgo. De repente sentí una punzada en mi corazón al pensar en mi esposo disfrutando del festival sin saber nada sobre lo que ocurría entre su hermano y yo. Era como si estuviera traicionándolo no solo físicamente sino emocionalmente, esa dualidad me desgarraba por dentro. Mientras intentábamos mantener una conversación superficial con nuestro amigo común, no podía evitar sentir cómo cada segundo se convertía en una carga más pesada sobre mis hombros. El cuñado me miró nuevamente con intensidad, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y desesperación. Las luces brillantes fueron testigos silenciosos de nuestras miradas cargadas, el ambiente festivo seguía girando a nuestro alrededor mientras nuestras vidas pendían de un hilo delicado e invisible. La celebración continuó mientras luchábamos con nuestras emociones ocultas, cada risa ajena resonaba como un recordatorio cruel del secreto compartido entre nosotros dos. En ese momento comprendí algo fundamental, no podía seguir viviendo esta mentira sin enfrentar las consecuencias inevitables. Cuando finalmente nos despedimos del amigo común y nos encontramos solos nuevamente bajo las luces parpadeantes del festival, sentí como todo lo acumulado durante semanas llegaba a su punto crítico. Debemos decidir, le dije firmemente, si esto vale realmente la pena o si estamos jugando con fuego demasiado cerca del hogar. Él asintió lentamente, entendió la gravedad detrás de mis palabras pero también sabía lo complicado que sería dar ese paso hacia adelante juntos. En ese instante crucial donde nuestras decisiones podrían cambiarlo todo, escuchamos risas cercanas seguidas por el sonido inconfundible del bullicio familiar acercándose hacia nosotros nuevamente. El momento se desvaneció tan rápido como había llegado, quedamos atrapados entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor prohibido y otro lleno de lealtad familiar. Mientras volvíamos hacia donde estaban todos los demás, sentí como mi corazón latía desbocado ante la inminencia del cambio inevitable, ya nada sería igual después esa noche mágica llena de luces brillantes y secretos oscuros. La noche había caído en Sevilla, y las luces de la feria iluminaban el cielo como estrellas caídas.
Sin embargo, el brillo de las bombillas no podía ocultar la oscuridad que se había apoderado de mi corazón. Caminaba entre la multitud, sintiendo la risa y la música a mi alrededor, pero una pesada carga me seguía, recordándome lo que había perdido y lo que aún estaba en juego. El cuñado se había alejado tras nuestra conversación. Su mirada, antes llena de complicidad, ahora estaba marcada por la confusión. La tensión entre nosotros era palpable, cada paso que daba en dirección opuesta era un recordatorio de lo que habíamos compartido y de lo que estaba a punto de desmoronarse. Las risas de los niños y los gritos de alegría parecían burlarse de mi tormento interno. Al llegar a la carpa familiar, el ambiente festivo chocó con mi estado emocional. Mi esposo me recibió con una sonrisa amplia, ajeno a mis pensamientos oscuros. En su rostro había amor y confianza, algo que yo sabía que no merecía en ese momento. La culpa me devoraba lentamente mientras trataba de sonreír y participar en las conversaciones triviales sobre los preparativos para el próximo día. ¿Te gustaría dar una vuelta por los puestos?, me preguntó él con entusiasmo. Asentí sin muchas ganas, el bullicio del lugar se sentía abrumador. Mientras caminábamos juntos, mis ojos buscaban al cuñado entre la multitud. Cada vez que veía a alguien que se le parecía, mi corazón daba un vuelco, esperando encontrarlo allí, pero su ausencia era un eco doloroso. Finalmente encontramos un rincón tranquilo donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. ¿Te sientes bien? Te noto algo distante, dijo mi esposo con preocupación genuina. Su voz era cálida y reconfortante, sin embargo, eso solo intensificó mi conflicto interno. Solo estoy cansada, respondí evasivamente. Debes disfrutar más, insistió él mientras tomaba mi mano con ternura. En ese momento comprendí lo mucho que me quería y lo mucho que estaba a punto de perder si continuaba con esta locura. Pero entonces escuché una risa familiar detrás de mí, era el cuñado rodeado de amigos, sus ojos brillaban bajo las luces festivas. Se acercó a nosotros con esa sonrisa encantadora que siempre había tenido el poder de desarmarme. ¿Están disfrutando?, preguntó con un tono despreocupado. Mi corazón se aceleró al verlo tan cerca. Su presencia era un recordatorio constante del dilema en el que me encontraba atrapada. Sí, respondí casi en un susurro mientras intentaba mantener la compostura frente a mi esposo. Las conversaciones fluyeron entre nosotros tres durante unos momentos más, pero pronto se hizo evidente que algo no estaba bien. El cuñado miraba hacia mí con una intensidad inusual, sus ojos parecían pedir explicaciones que no podía dar sin romper todo. Finalmente, aprovechando un instante en el que mi esposo se distrajo hablando con otros familiares, el cuñado se inclinó hacia mí y murmuró: «Necesitamos hablar». Su voz era grave y urgente, no podía ignorar esa llamada al peligro. Asentí discretamente mientras sentía como el mundo giraba alrededor mío. Nos alejamos hacia un rincón más apartado donde las luces no alcanzaban a iluminarnos del todo. «No puedo seguir así», dijo él sin rodeos. «Esto nos está consumiendo». Las palabras resonaron dentro de mí como un eco aterrador. «¿Qué sugieres?», pregunté temiendo su respuesta. «No sé, tal vez debamos dejarlo todo atrás». Sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y deseo, deseaba escapar tanto como yo, pero sabía bien lo complicado que sería hacerlo sin causar daño irreparable. «Eso es imposible», respondí rápidamente aunque mi voz temblara ligeramente al pronunciarlo, sabía muy bien las consecuencias si decidíamos tomar esa ruta. La conversación quedó suspendida en el aire cargado de decisiones imposibles mientras ambos contemplábamos nuestras opciones, seguir adelante o romperlo todo para intentar reconstruir nuestras vidas desde cero. De repente escuchamos gritos lejanos. Algo había sucedido en la feria y todos comenzaron a moverse hacia allá como si fueran parte del mismo torbellino emocional del cual no podíamos escapar. El cuñado tomó mi mano firmemente antes de separarnos nuevamente para regresar donde estaban todos los demás. Mi mente estaba agitada cuando volví junto a mi esposo, quien ya me esperaba preocupado por mis largas ausencias. Intenté actuar natural mientras sonreía para ocultar mis verdaderos sentimientos. Sin embargo, cada vez que miraba al cuñado al otro lado del recinto sentía como nuestro secreto amenazaba con salir a la luz. La noche avanzó entre risas y bailes, pero yo solo podía pensar en cómo iba a enfrentar todo esto cuando volviéramos a casa esa noche misma.
¿Podría seguir viviendo así? ¿Podría mirar a los ojos del hombre al cual amaba sabiendo lo que había hecho? Cuando finalmente llegamos al hogar familiar después de horas llenas de tensión acumulada entre juegos y celebraciones superficiales, todo parecía estar tan tranquilo como siempre. Pero dentro mío una tormenta rugía implacable e incontrolable. Mi esposo se retiró rápidamente para prepararse para dormir, dejando aquel espacio vacío donde antes habíamos compartido tanto amor sincero e inocente. Una parte mía anhelaba correr tras él mientras otra permanecía atrapada en aquella red emocional tejida entre dos hombres completamente diferentes pero igualmente importantes para mí. Sin pensarlo dos veces decidí salir al balcón por unos momentos para respirar aire fresco e intentar ordenar mis pensamientos desbordados por culpa y deseo reprimido. Sin embargo, cuando abrí la puerta encontré allí al cuñado esperándome silenciosamente como si supiera exactamente dónde encontrarme. Lo siento por esta situación, dijo él rompiendo el silencio tenso entre nosotros mientras mirábamos las estrellas titilando sobre nuestras cabezas llenas de promesas rotas e ilusiones perdidas. No sé qué hacer, murmuré sintiendo como cada palabra pesaba sobre mí como plomo caliente ardiendo. Debemos ser honestos, respondió él acercándose más hasta casi tocarme con su mano temblorosa. Y entonces sucedió, escuchamos pasos acercándose rápidamente. El sonido inconfundible del esposo regresando inesperadamente interrumpió nuestro encuentro justo antes del momento decisivo. La puerta se abrió bruscamente revelando su figura aturdida por nuestra cercanía tan peligrosa. Su mirada atravesó nuestros rostros buscando respuestas inmediatas ante aquella escenografía llena de sospechas. El silencio se volvió ensordecedor mientras entendía las consecuencias inminentes ante nuestros secretos expuestos.